Bienvenido, Enric Millo, secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de la Junta de Andalucía, al podcast de Sun and Blue. Muchas gracias. Buenos días. Aprovechando su participación, nos gustaría saber más sobre el tema de resiliencia hídrica. ¿Nos podría explicar a grosso modo qué es eso de la resiliencia hídrica? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y aprovecho para decir también que estoy impresionado por la capacidad de Sun and Blue de conciliar tanta gente, tanta audiencia y con tanta profesionalidad, ¿no? Realmente felicito a la organización porque es un lujo estar aquí y me siento pues muy privilegiado poder compartir estos 2 días aquí en este Congreso Internacional, ¿no? Efectivamente, mi presencia hoy aquí, relacionado con mi trabajo de proyección internacional y relación con la Unión Europea de la Junta de Andalucía, tiene mucho que ver con un tema que es muy importante y que cuando hablamos de economía azul, que es el tema fundamental que se trata en Sun and Blue, el turismo es una parte importante, importantísima, la más importante, pero no la única, ¿no? Cuando hablamos de economía azul, hablamos de todas las actividades económicas que se desarrollan alrededor del mar y el océano, que son muchísimas, ¿no? En el ámbito del turismo, por supuesto, la costa, el deporte náutico, la energía, los transportes marítimos, los puertos, la logística, la pesca, la acuicultura, o sea, son muchas actividades que mueven muchísimo dinero y que generan muchos empleos, ¿no? Pero fíjate, todo esto pivota alrededor del agua. Y el agua es un recurso que, aunque parezca que no se acaba nunca, porque ese es el planeta azul, la verdad es que su uso sí que es un recurso escaso, ¿no? Y el agua es fundamental básicamente porque sin agua no podríamos vivir, sin agua no hay vida. Y el agua para el hombre, para el ser humano y para la actividad agrícola y para la industria tiene que ser un agua dulce, ¿no? Por lo tanto, hay un debate muy importante en la Unión Europea, que es el debate sobre cómo gestionamos el agua. Ese recurso escaso es tan necesario y de ahí se genera lo que denominamos en la Unión Europea la estrategia de resiliencia hídrica. Es decir, cómo podemos vivir cuidando nuestra agua, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues esto la Unión Europea, la Comisión presentó precisamente en 2023, con motivo de la reunión de Naciones Unidas, la conferencia sobre el agua, concretamente, un documento muy importante que es como una guía, una hoja de ruta para que después en las regiones, en los países, desarrollemos esas ideas, ¿no? Básicamente tiene un objetivo muy claro que es cómo gestionamos mejor el agua, ¿no? Pero no solamente desde una perspectiva medioambiental, que es absolutamente imprescindible, ¿no? Sino también haciendo que la economía y las empresas sean más competitivas utilizando mejor el recurso hídrico. Y sobre todo también viendo cómo durante todo el proceso del agua, desde que se genera en las cimas de las montañas hasta que llega al mar, cómo aprovechamos ese agua, ¿no? Qué inversiones e infraestructuras hacemos, etcétera, ¿no? Cómo se utilizan las empresas, en las economías domésticas, en la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo este elemento es fundamental. Y en esa estrategia hídrica europea, nosotros desde Andalucía estamos teniendo un papel súper importante, que probablemente la ciudadanía no conoce, porque es un tema que queda un poco alejado de nuestro día a día, pero que es fundamental cuando hablamos del futuro. Y es que concretamente en el Comité Europeo de las Regiones, donde Andalucía ocupa la vicepresidencia primera, y tiene un papel muy protagonista, hemos impulsado un debate que va a dar lugar a un dictamen sobre cómo nos adaptamos a esa resiliencia hídrica, desde Andalucía como ejemplo para toda Europa. Y precisamente quien está liderando ese dictamen es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que es quien está juntamente con la presidenta del Comité Europeo, Cata Tuto, están preparando ese dictamen. Eso lo vamos a debatir hoy por la tarde a las 3:30 en una mesa que tengo el honor de moderar sobre esta cuestión. Por lo tanto, el marco genérico es este. Muy interesante y nos hacemos una idea general de qué significa el concepto de resiliencia hídrica y cómo se aterriza en Andalucía. Más concretamente, en Andalucía, ¿cree que está suficientemente preparada para afrontar sequías prolongadas desde la perspectiva de esta estrategia europea? Bueno, Andalucía tiene la obligación de prepararse y eso el Gobierno es muy consciente de esto, ¿no? Fíjate que Andalucía es la primera región de España y pionera en Europa que impulsó ya un programa de intercambio de información y conocimiento entre universidades y empresas y sociedad civil, el clúster marino-marítimo andaluz, etcétera, en 2020, hace 5 años, para analizar y estudiar muy bien cómo nos preparamos para cuando, por ejemplo, hay una sequía. Quiero recordar que los problemas del agua tienen 2 caras. El problema del agua tiene una cara que es la sequía, la escasez. La escasez es pues muy grave
para la agricultura, muy grave para la industria, porque toda la energía que fabricamos, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es fabricada con energía limpia, necesita agua, pero también para la industria, para la fabricación, para la producción y para las economías domésticas, ¿no? El agua es un bien escaso que hay que cuidar, pero además tiene otra cara, que es cuando por exceso el agua provoca pues las danas, las catástrofes, etcétera, que provoca grandes daños debido muchas veces a la falta de infraestructuras que permiten canalizar bien el agua cuando viene con exceso, ¿no? Por tanto, ahí tienes esas dos perspectivas. Entonces, Andalucía, por los dos motivos, porque tenemos en algunas ocasiones escasez de agua que afecta directamente al PIB. O sea, el Producto Interior Bruto de Andalucía en un año de escasez de agua, de sequía, puede perder fácilmente 4 puntos. Y eso son miles de millones de euros que afectan directamente a la economía, a las empresas domésticas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hicimos este trabajo en 2020 con fondos europeos, precisamente, junto con Portugal y Galicia, un proyecto de cooperación, y ahí se establecieron cuáles son las pautas tanto desde la universidad como desde las empresas, para trabajar juntos, definiendo, como te digo, medidas de una parte para usar mejor el agua, un uso más racional, y también en el ámbito de la desalinización, etcétera, de la regeneración del agua usada, etcétera, y por otra parte, cómo prepararnos también para responder a las consecuencias negativas de una catástrofe por exceso de agua, ¿no? Que básicamente están muy centradas en las inversiones en infraestructuras que permitan canalizar bien el agua, cosa que actualmente no está al 100%. Por tanto, Andalucía, respondo, tiene la obligación de hacerlo. Creo que está mucho más preparada que otras regiones de España y de Europa. Somos pioneros en eso y estamos incluso siendo hoy un faro de referencia para muchas regiones, especialmente del sur de Europa, que tienen también problemas parecidos, Italia, sur de Francia, Grecia y del norte de África, también del Magreb, que tienen los ojos puestos en lo que estamos haciendo desde Andalucía en ese ámbito. Me comentaba que había fondos destinados a iniciativas que se han desarrollado recientemente para la resiliencia hídrica. En este sentido, la estrategia europea prevé tener fondos para seguir promoviendo iniciativas de resiliencia. ¿Qué oportunidades ve para Andalucía en los próximos años? Pues mira, estamos realmente muy focalizados en eso, porque fíjate, es muy importante que esos fondos europeos vayan destinados a los proyectos que desarrollamos en función de nuestras necesidades, ¿no? Y es evidente que las necesidades del País Vasco no son las mismas que las de Andalucía, o Cataluña, o Extremadura, o, como te digo, pues en el norte de Europa, en Finlandia, no son las mismas que en Grecia, ¿no? Por tanto, ahí es muy importante que las regiones tengamos voz a la hora de definir la aplicación de los fondos. En el campo de la investigación, de la innovación, en las universidades, en el campo de la promoción de startups, de personas jóvenes con mucha formación que están lanzando proyectos de cómo utilizar mejor el agua, cómo ser más competitivos en eso, y hay proyectos muy interesantes financiados con fondos europeos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, lamentablemente, el planteamiento que se ha hecho hasta el día de hoy en cuanto a esos fondos europeos es tiene una componente, un enfoque muy centralizador, en el sentido de que son los estados los que canalizan esos fondos con independencia de las necesidades que tienen cada una de las regiones. Y ahí se comete una gravísima injusticia, un grave error, y Andalucía también está liderando una revolución en ese sentido para exigir a la Comisión Europea que los fondos europeos, especialmente en el próximo marco financiero plurianual, que es el que va desde 2028 hasta el 34, estén establecidos de acuerdo con las necesidades que fijan las regiones. Hemos hecho un planteamiento muy fuerte, con el apoyo de muchas regiones de Europa, que ha obligado a la Comisión Europea a rectificar el documento que había presentado en el Parlamento Europeo, ya lo había presentado, lo ha rectificado para darle más papel de decisión a las regiones en función de sus necesidades. O sea que incluso ahí, pues Andalucía tiene un doble papel importante, uno, como beneficiario de los fondos, y dos, también haciendo pedagogía sobre cómo la Comisión Europea debe fijar y distribuir esos fondos. Muy interesante. Pues para finalizar, Enric, me gustaría saber su perspectiva sobre qué política o marco regulador sería necesario con urgencia para precisamente hacer realidad estos proyectos y favorecer. Mira, el primero que te acabo de comentar, es imprescindible que convenzamos entre todos a la Comisión Europea de que estos fondos dedicados al agua estén muy pensados de acuerdo con las necesidades de cada región. O sea, hay que mirar al sur y
y hay que mirar a las regiones. No podemos solamente mirar a los estados, porque los estados muy bien son los miembros de la Unión Europea, pero las necesidades son diferentes en cada región. Esa mirada regional es imprescindible y Andalucía está liderando con la bandera, está liderando esa reivindicación a la que se están uniendo todas las regiones prácticamente de Europa, especialmente las del sur, pero también las del norte. Tanto ese es el primero, el marco normativo europeo de canalización de esos fondos europeos es fundamental. Dos, también es importante que las comunidades autónomas también se centren en su ámbito de competencial legislativo en este tema. Por ejemplo, Andalucía es la primera comunidad española que tiene aprobada por su Consejo de Gobierno una estrategia sobre la economía azul, una estrategia que realmente aborda todos los sectores, como te explicaba al principio, que afectan a la economía que depende del agua, del río, del mar o de los océanos. En esa estrategia hay toda una serie de capítulos destinados a cómo usamos de manera más inteligente el agua, tanto en el uso doméstico como en el ámbito medioambiental, como en las empresas y sus sectores, ¿no? Tanto en ese marco normativo es importantísimo que las comunidades se pongan las pilas, como ha hecho Andalucía desde ya hace 5 años, y que por tanto se preparen para lo que viene. Hay que prepararse. Yo creo que la palabra aquí es prepararse, ¿no? Y el marco normativo debe ayudarnos a eso. Y el Gobierno de España pues debería también ser coherente y debería ser básicamente facilitador de estas políticas y ponerse a disposición de las comunidades, escuchar a las comunidades para poder tomar decisiones inteligentes y eficaces en este ámbito de la resiliencia hídrica. Totalmente de acuerdo, y prevención precisamente una de las palabras que he sido en este podcast. Pues muchas gracias, Millo, por compartir tu visión desde la experiencia y desde tu cargo en concreto. Gracias a vosotros.